Ahora se dirigen a la casa del mayordomo mayor, señor Yaxa, para disfrutar del gran almuerzo. Podemos observar a la más veterana de Ocobamba, la señora Juanita Yaxa. Al verla nos preguntamos, ¿en qué estará pensando? Tal vez en su juventud ya perdida. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Vaya usted a saber. Su sobrino trata de hacerle bailar, pero vemos que ya no puede porque en verdad está un poquito cansadita. Acá vemos a la señora Juanita. Oh, no quiere bizcacha, dice.
Este es el almuerzo ofrecido por el mayordomo mayor, señor Yaxa, a todo el público asistente. A no dudarlo, grandes potajes, gran fiesta, ¿verdad? Esta es la vista panorámica del pueblo de Ocobamba. ¡Qué hermoso! Considerado el pueblo más antiguo de la zona. Aquí apreciamos la romería al cementerio para visitar a los familiares ausentes que reposan en su sueño, llevándole flores y unas cuantas velas encendidas. El mayordomo mayor, señor Yaxa, juntamente con sus hermanos, también están en el cementerio. Tratan de localizar a sus padres que han partido hace bastante tiempo. Lo buscan en medio del pasto bastante crecido. Vemos que no han logrado ubicarlo porque hace tiempo que se han retirado de Ocobamba. Pero la búsqueda sigue con intensidad. Todos los hermanos y finalmente esta da sus frutos. ¿Saben qué? Encuentran una botella que habían enterrado junto a su padre y ahora, con ella destapándola, hacen el brindis en honor a su padre y el hermano menor de todos, quien no conoció a su progenitor y le dice que lo buscará donde se encuentre para conocerlo. Como hermano, papá, disculpa hermano, un ratito. A ver, está filmando, habla. Papá, tu agüita. Siempre te ha gustado nuestro traguito, así con tus hijos. Con mucho orgullo hemos venido para que con tus hijos, ahí está Juan,
Walter, nos falta, y tus sobrinas, tus nietas. Haz de cuenta que estamos acá, con esta aventura, toda la familia. Toca un gaira, un gaira. Cecilio Yaxa, Un gaira, mano, un gaira. el último tu concho te habla, el último tu hijo. Un gaira. Padre, me duele mucho, viejo, no haberte conocido. No haberte conocido, papá. No sé cómo eres, pero te quiero tanto. Madre, algún día te conoceré allá en el más allá. Ahí va. Déjalo matar, carajo. Acá falta uno. Acá falta uno. Acá. Mi hermano. Charlie. Yo represento a él. Yo les agradezco bastante. Y que rodemos siempre por él. Él nos está luchando. Él se fue más temprano. Vamos. De eso podemos estar absolutamente seguros, que Él intercederá por cada uno de nosotros ante Cristo.